es de la circular que se le mandó a los papás. Sí. Los ajustes al manual de convivencia. No sé si ustedes lo leyeron. Le voy a mandar un consentimiento para que los firmen los papás a raíz de eso. Andrés Felipe, Alejandra, Álvaro, Juan, Luis, Luis Eduardo Sierra, Luis Rivera, Profe, nos Juan ve. Urso, Juan Ursola. Álvaro. Listo, Álvaro, no hay problema, te esperamos. Bueno, tengo un día bendecido. Todos. Amén. El Espíritu Santo los acompañe, los asista. Falta todavía Amén. bastante, faltan como 8. Sí. Les agradezco con mucho respeto la puntualidad. Traten de, yo no estoy diciendo 10 minutos ni 5 minutos, 2 minuticos antes, por favor. Les ha costado duro a levantar un poquito temprano este año, pero y si se da la alternancia, nos va a costar mucho más. O sea, vamos a retomar lo que era la presencialidad. La misma cosa, mismo horario. Miren que el horario es el mismo. Aquí no se alteró nada. La diferencia de este año es que le dan 10 minutos entre clase y clase, una pausa activa. Esos 10 minutos que hacen muchas cosas. Descansa, desayunan, se bañan y fuera de esas se le dan 2 descansos. 2 descansos le da tiempo también para muchas cosas. Para comer algo, para descansar. Tiene más tiempo cuando estaban en la parte presencial. Así es. Bueno, bendiciones a todos. Bonito. Amén. Eloy, Juan Ursola. Bien, vamos entonces a escuchar la oración de la mañana del día de hoy. A escuchar y a leer, si es posible. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Profe, no está compartiendo. Ay, Suave. un segundito. Es que mientras estoy admitiendo no me permite esa acción. Sin embargo, vamos a retomar. José Daniel. Oración de la mañana. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Bien. Vamos a admitir entonces, parece que Jesús David Martínez. Igual hacen falta 2. Ahorita reviso la asistencia entonces.
Bueno, jovencitos, a partir del día de hoy, viernes, comenzamos con la temática o con el referente de química orgánica a partir de hoy. Entonces, como les comentaba ayer, que tuvimos también clases de inorgánica, necesito dos cositas para comenzar la clase de hoy. Número uno, pues tener ahí a la manito o de pronto desde el computador la imagen de la tabla periódica y una calculadora sencilla por ahora, ¿verdad? Sencillita. Si de pronto no tienes la que acostumbras a usar en física o en trigonometría. Bueno, desde este referente, el que vamos a empezar en el día de hoy, química orgánica, hay una amplitud de sustancias, si lo queremos decir de esa manera, con respecto a la química inorgánica. Razones. Dentro de la química inorgánica, solo hay 6 funciones inorgánicas, ¿verdad? 6 funciones inorgánicas. Voy a volver a compartir el enlace para los que de pronto inicio. Primero, recordar, antes de decir eso y usar la calculadora, recordar los otros dos nombres con los que vamos a encontrar el referente de la química orgánica, ¿verdad? Número 1, por allá a comienzos del año nos decían, dentro de las ramas que ayudan a la química en general o que la nutren para estudiar la materia, aparece la química orgánica, que también le podemos denominar la química del carbono. Ahorita diremos por qué con los ejercicios que vamos a recordar. Sería la otra posibilidad de encontrar esto, la química del carbono. El otro posible nombre es dándole prioridad a uno de los compuestos del cual se obtiene el mayor número de derivados orgánicos, que es el petróleo. Entonces, usualmente se toma el prefijo petro de petróleo, pero para estudiar a partir de él su composición química. Entonces aparece el seudónimo de petroquímica. ¿Será que le podemos llamar a la química orgánica bioquímica? Bueno, ahorita recordamos eso, ¿verdad? Química del carbono, química orgánica o petroquímica. Cualquiera de los tres aplica para lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Lo mismo es estudiar todo aquel compuesto, toda aquella sustancia que posea carbono. Hasta ahí nos quedaríamos con la definición del año pasado. Pero resulta que esa definición no sería tan aterrizada si la dejamos solo así. La química orgánica o la química del carbono o la petroquímica se encarga de estudiar todos aquellos compuestos que posean carbono. Si yo me quedo hasta ahí, pues yo colocaría un gran interrogante. ¿Por qué? Porque no todo lo que tenga carbono es orgánico. Un segundito que hay alguien que solicita entrar, Claudia. No todo lo que tenga carbono es orgánico. Por ejemplo, si usted revisa en la tabla periódica, vas a encontrar algunos datos del carbono. Muchísimos datos que me da la tabla periódica sobre el carbono, pero de esos datos hoy vamos a retomar 3 de esos datos. Por ejemplo, vamos a ir buscando en esa tabla periódica cuál es la masa atómica del carbono, cuál es su número atómico y también en qué línea o en qué periodo de la tabla se encuentra ese elemento. Solo esos 3 datos. Hay más: densidad, electronegatividad, punto de ebullición, punto de fusión, afinidad electrónica.
Sí, un montón de cosas más, pero no nos interesan por ahora. Solo estos tres. Entonces, en ese sentido, recuerden activar las cámaras, porfa. Luis Eduardo, Luis Rivera, Alejandro, María Isabel, Juan José, Claudia, Andrés Felipe, Juan Ursola. Eso, gracias. Ya está saliendo, profesor. Listo, Juan. Ana Pérez, Roy, Gustavo, Juan. Juan José, por ejemplo, Juan, en tu tabla periódica, ¿qué valor tiene el carbono de masa atómica? ¿Me colaboras, por favor? Juan José. Profe, ¿cómo es que yo acá no tengo una tabla periódica en físico? Ah, ok, listo. Bueno, Lo estoy usando en pero, imagen. ok, pero la puedes buscar en Google Imágenes. Profe, Juan, yo lo tengo del computador. Ok, recuérdame, Álvaro, el número de la masa 12. atómica del carbono. Sí, 12. señor, 12, ¿verdad? Vamos a escribir ese valor aquí. Masa atómica 12. Recordemos que la unidad de expresión de la Profe, masa pueden atómica mandarle es... ahí copiando la diapositiva. Sí, señor. Sí, señor. Un segundito, permíteme y ya con mucho gusto. ¿Cierto? 12 UMAS, unidades de masa atómica. Segundito. Esas unidades de masa atómica que nosotros usualmente trabajamos en química de grado 10, las usamos muchísimo para hacer conversiones, para encontrar masas moleculares, por ejemplo, de un compuesto. O para establecer, ahí está nuevamente el link de la pizarra que estamos trabajando. Masa atómica 12. Bien, Andrés, colabórame con el número atómico, porfa, del carbono. Te agradecería mucho mientras voy tomando nota acá. 12. 12. Número atómico. Muy bien. Vamos a preguntarle a Luis Eduardo Sierra. Luis, número atómico del carbono. Luis Eduardo Sierra. ¿Me escuchas, Luis? Ya, profe, Listo, no hay problema, te esperamos. Mientras tanto, entonces Claudia Olivero, me recuerda en qué fila o en qué periodo se encuentra ubicado el carbono. Claudia. No. En el 2, profe. En el número 2. Muy bien, Claudia, gracias. Muy amable. Periodo número 2. Profe, ¿yo puedo decir 12, profe. el número 12. atómico? Ese es el que estamos averiguando porque es que a mí ahorita se me acaba de olvidar. Ve, entonces María Isabel me va a hacer el favor de recordarme. Profe, el número atómico son los 6. Ah, perfecto, sí señor, eso es otra cosa. Número atómico es 6, que es Z. ¿Cierto? Recuerde que siempre, sí señor, sí te escucho, claro y fuerte. Siempre la masa atómica es mayor que el número atómico. Por eso la ubicación en grado 10, cuando te decían que yo puedo decir 12 y puedo decir 6, ¿ok? ¿Para qué necesitamos eso? Para desvirtuar aquella definición de que, abro comillas, todo aquello que posea carbono es orgánico. Por eso coloco un interrogante. Por eso coloqué un interrogante. ¿Será eso cierto? Bueno, entonces, para recordar eso, vamos a trabajar lo siguiente. ¿Cómo demostramos
o cómo comprobamos, por ejemplo, que estas dos sustancias, estos dos compuestos biatómicos, ya no monoatómicos, como decíamos en inorgánica, sino bi. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, profe, pegado a esa definición, entonces este señor es orgánico porque tiene carbono, este señor es orgánico porque tiene carbono. Apelando a esta definición que nos decían en grado 10. ¿Cómo comprobamos o cómo decimos si es verdad que el dióxido de carbono podríamos considerarlo un compuesto netamente orgánico? Entonces, para eso hay que establecer el cumplimiento de dos requisitos, ¿cierto? Si un compuesto lo catalogamos como orgánico, debe reunir dos requisitos, no uno de los dos, ambos. ¿Cuáles son esos dos requisitos? El primero es que el porcentaje de carbono, un segundito, tiene que ser sí o sí superior más de 50%. O sea, tiene que aportar el carbono más de la mitad en el compuesto. ¿Verdad? Porcentaje que veían ustedes el año pasado. Bueno, eso lo necesitamos. Pero además, que esa sustancia tenga relaciones directas con los seres vivos. Alguno pensará, pero profe, ¿cuál es el compuesto que no tiene relación con los seres vivos? Pero son las dos referencias de las que estamos diciendo. Ahora, lo importante es recordar inicialmente cómo se calcula eso, porque esto tiene carbono. ¿Se relaciona con los seres vivos? Claro, ayer lo mencionábamos de pronto en clases de inorgánica, que hace parte de la atmósfera, el dióxido de carbono, ¿no? Como componente traza. ¿Podríamos pensar entonces que esto también es orgánico? Pues sí, tiene carbono. ¿Se relacionará con los seres vivos? Sí, porque es un compuesto que se deriva de la descomposición de la materia orgánica, el gas metano, por ejemplo, combustible. Entonces, si yo me apelo a esto, entonces voy a decir, sí, es orgánico, no, porque hace falta esto. Por eso, la calculadora, y por eso, Juan Asensio nos recordará, Juan, cómo encontramos el porcentaje de un elemento en el compuesto para saber su abundancia. ¿Tú recuerdas eso, Juan? Pues, profe, ahora mismo no lo recuerdo. Ahorita mismo no recuerda. Bueno, esa respuesta es la correcta. Sofi, recuérdame, Sofi. Sí. Si no estoy mal, se da, en un problema, se nos da la cantidad del elemento, nos da el porcentaje que queremos hallar. Eso se multiplica y se divide, o depende, lo pueden dar dos veces, tanto la cantidad total como el porcentaje que se quiera hallar. Eso se hace su respectiva multiplicación y se divide contra el porcentaje que ya nos estaban dando en lo del peso atómico, si no estoy mal. Algo parecido. Eso. Exacto, esa es la idea. Muy bien, porque por ejemplo, haciendo una situación similar, en el agua, ¿qué es lo más abundante? En el agua, ¿qué es lo más abundante? Luis Rivera, en el agua, ¿qué es lo más abundante? Pero más abundante de qué, bro. Lo más abundante en el agua, ¿qué es? ¿Cuál de esos elementos que conforman en el agua es lo más abundante?
Bueno, estoy seguro, profe, no quiero decir de pronto. Ok, listo, no te preocupes, Luis. Listo. Iván Rodríguez, ¿qué opinas, Iván? Sería Listo, no hay problema. O sea, fíjate que lo que estoy tratando de no encontrar... recuerdo. No, tranquilo, no hay problema. Lo que estoy tratando de encontrar son los conectores que me lleven a que esa idea que tiene Sofi la podamos retomar y podamos resolver y encontrar si en realidad ambas sustancias son orgánicas o es apenas una de las dos. Obvio, mire, por eso hablamos de masa atómica. Aquí hay carbono, aquí hay carbono. Pero no sé cuál es la masa atómica del oxígeno, recordándote, el oxígeno es 16 UMAS, podemos identificarlo ahí en la tabla periódica que tienes a la mano, mientras que el hidrógeno tiene una unidad de masa atómica. Entonces, lo que Sofi nos decía de las masas moleculares es cierto. Si yo quiero saber la abundancia en el dióxido de carbono o la abundancia en el metano, que es el CH4, así yo no sepa que esto por qué se llama metano, por ahora no es importante. Tendría que saber cuáles son las masas atómicas relativas, multiplicarlas por los subíndices que me indica la abundancia relativa y mirar el 100% de esta molécula. Mire que aquí me hablan de porcentaje, pero no de oxígeno, de hidrógeno, de carbono. ¿Y por qué? Porque me estoy refiriendo a un compuesto orgánico. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, tendríamos que decir, ok, ya recordé, multiplico la masa atómica del carbono por su subíndice, que es 1, pero como es una molécula, entonces tengo que sumarle lo que aporta el oxígeno individual, que es 16, pero como hay un subíndice 2, que siempre es entero y positivo, lo multiplico por 2, para saber el 100% del dióxido de carbono cuánto vale. ¿Sí ves? 12 por 1, pues 12, y 16 por 2, pues 32. Sumamos los dos valores y eso me da 44. ¿44 qué? Estoy hablando de una masa molecular. Entonces, el profesor me decía el año pasado que como UMA se refiere a masa atómica, su expresión es gramos. Y este CO2 es el 100% de una molécula, entonces lo abrevió como mol, unidad de expresión de la masa molecular. Pues ya yo tengo el 100% del dióxido de carbono, que es 44 gramos mol. Si me hablan de abundancia, entonces yo voy a decir, bueno, ¿cuánto tendrá el carbono en el 100%? Se aporta 12. Porque nos decía Sofía, debería ser lo que aporta el carbono entre el total del compuesto, que es 44. Como estoy hablando de porcentaje, eso lo multiplico por un 100%. No tengo que ser un matemático confeso para entender que 12 no es la mitad de 44, porque aquí me están diciendo que supere a la mitad. La mitad de 44 es ¿cuánto, Juan Ursola? Dígame, profe. Este compuesto, así yo no sepa el resultado, porque en el INPES usted no va a tener acceso a calculadora. Usted me podría decir su impresión. ¿Esto cumplirá con este requisito? ¿Esta expresión matemática que estamos diciendo aquí? Sí, profe. Sí, ok. Muy bien, vamos a escuchar otra opinión. ¿Qué opina, valga la redundancia, Roy?
¿Qué dice Roy? ¿Cuál es su impresión referente al dióxido de carbono? No sería orgánico en ese caso porque no supera el 50%. Exacto. O sea, con ese... Exacto. Mire, yo debería mirar que aquí me están pidiendo que el carbono tenga más de 50. ¿Cuál es el 50% de 44? 22. 22. El carbono solito aporta 12. No cumple este requisito, aunque este sí, pero me están diciendo que son ambos, no uno de los dos. Entonces, yo podría decir aquí, voy a colocar un asterisco, esto no cumple con los dos requisitos, solo uno, entonces no lo considero orgánico. Profe, ¿y qué pasa con el oxígeno? Porque el oxígeno tiene un subíndice 2 y aporta más. Precisamente, como aporta más, no es orgánico, porque el oxígeno no es carbono. ¿Sí ves? Entonces, el dióxido de carbono, a pesar de tener una relación muy importante con los seres vivos, no es un componente 100% orgánico, porque su composición de carbono en el 100% no supera la abundancia, y la abundancia es que sea, como su nombre indica, más de la mitad. Si le queremos meter matemáticas a este cuento, ¿cuánto me daría 12 entre 44? 0.27. Y si, 0.27. Exacto, y si lo multiplico por 100, me daría 27. ¿Qué? Perdón. 12 por 100 entre 44. 27.27. O sea, ok, gracias, muy amable. Que lo podíamos aproximar ¿a cuánto? A 27.3%. ¿Cierto? Por eso no es orgánico, no cumple con uno de los dos requisitos. Aunque sabemos la importancia que tiene con los seres vivos. Ahora, me interesa lo siguiente. Yo quiero siempre ser ambicioso. Andrés Laborde. Andrés, si en el dióxido de carbono existe un porcentaje de carbono del 27.3%, ¿cuánto existirá de oxígeno? Laborde. Si hay 27% de... 27.3 de carbono. De carbono. Sí, señor. ¿Y cuánto hay de qué? ¿Cuánto puede haber de oxígeno, Andrés? 32.7. Sí, señor. Mientras Andrés saca cuenta, María Salomé, ¿qué opinas? Profe, yo no sé si se me escucha un eco. ¿Se escucha un eco? No, se te escucha claro, María. Ok, profe, ¿podía repetirme? Sí, Lo que le señorita. haya dicho. Si de carbono existe 27.3%, ¿cuánto existirá de oxígeno? Profe, sinceramente, no sé. No sabes, no te preocupes. Profe, creo que Dime, sería más o menos un 72%. 72.7%, sí, señor. Claro. Vamos a hacer lo siguiente. Si en el agua, voy a detener a ese ejemplo porque me interesa mirar algo, ojalá me equivoque, si en el agua, cuya fórmula la sabemos muchísimo, me preguntan, óyeme, ¿qué es lo más abundante en el agua? Así yo no me sepa los porcentajes porque no es primordial. En esos dos elementos, Juan José Padilla, ¿qué sería lo más abundante, Juan José, en el agua? Me lo muestro otra vez, profe. Sí, señor, ¿cómo no? En el agua, ¿qué sería lo más abundante? Acorde con lo que usted dijo, o sea, lo que dijo pasado, pues yo Sí, diría que señor, el sí, hidrógeno. señor. Ok, bueno, recordemos algo. Mira la importancia de lo que es la biología y la química. Si en el agua existe hidrógeno y existe oxígeno,
y hemos mencionado en estas primeras clases de gases que el vapor de agua hace parte normalmente de la atmósfera, pero en una composición muy pequeñita, del 1% aproximadamente, junto a otros componentes, porque entonces nosotros no podemos respirar en un río, inmersos en un río, en una piscina, en el océano, que también ahí hay agua, y esa fórmula es igual. Entonces la biología me dice, no, es que las respiraciones son de diferentes clases, porque no todos los seres vivos somos iguales. Taxonómicamente, bra, bra, bre, bri, bri, bru, todo ese montón de cosas que sabemos en biología. Pero esa en realidad no es la razón de peso. Lo más abundante en el agua no es el hidrógeno. Lo más abundante en el agua es el oxígeno. ¿Por qué? Si yo me dejo guiar solo por los subíndices, en este caso 2 es mayor que 1, 2 es mayor que 1, aquí tendría razón en pensar que lo más abundante es el oxígeno. Entonces aquí debería ser el hidrógeno, ¿verdad? Y voy a encontrar que no. ¿Por qué? Porque los subíndices me dan apenas, es una información de cuántos elementos hay en el compuesto, más no tiene nada que ver con la abundancia. Aquí hay 2, pero si yo multiplico 2 por 1, que es lo que aporta el hidrógeno, me da 2, más 16 del oxígeno, la masa molecular del agua es 18. 16 más 2, 18 gramos mol. ¿Cuánto aporta el hidrógeno? 2 entre 18 por 100. Y encontraremos que apenas es el 11.11% lo que hay de hidrógeno en el agua, porque tiene menos masa que el oxígeno. En cambio, el oxígeno tiene el restante, y el restante hago una diferencia, 100 menos 11.11, 88.88% aproximado. O en ese caso, 88.9, si quiero ser matemáticamente mejor. Entonces es más abundante el oxígeno. ¿Sí ve? En el agua es más abundante el oxígeno que el hidrógeno. Lo mismo sucederá acá. Vamos a hacer el ejemplo con el CH4. Vamos a utilizar otra hojita. En el CH4 voy a encontrar su masa molecular. CH4. ¿Cuánto aporta el carbono? Dijimos 12. ¿Cuál es el subíndice de carbono en ese compuesto? 1. Pero como ese carbono está unido a otras cosas, como el hidrógeno, lo tengo que sumar. Y el hidrógeno es 1. Pero hay un 4 como subíndice. Lo multiplico. Entonces el profe me decía el año pasado que sumamos todo. 12 por 1 pues 12 y 1 por 4 pues 4. Eso me da 16. ¿Qué? Gramos mol. Gramos mol. De una voy a saber lo siguiente. Apelando a esta característica de carbono tiene que haber más del 50. Miro, ¿cuál es la mitad de 16? 8, que correspondería al 50%, ¿cierto? Porque es la mitad exacta. Así como 22 corresponde al 50% del dióxido de carbono, porque 22 es la mitad del 44, y estoy diciendo más de la mitad. Por eso aquí llegamos a la conclusión de que esto no era orgánico, porque no aportaba ni la mitad de 50%. Acá ocurre lo contrario. La mitad de 16 es 8. Luego entonces, como el carbono tiene más de la mitad, esto debería ser considerado como orgánico. Si lo quiero demostrar, entonces debería ser lo que aporte el carbono en total, del total de la molécula, que es 16. Sophie nos decía, tenemos que multiplicar. Perfecto. 100%. ¿Me ayudan ahí en la calculadora, porfa? ¿Cuánto me da? 0.
75%. Ah, ok, recuerde que hay que multiplicar por 100. Esto me da exactamente 75% de carbono, más de la mitad. Es lo que me dicen acá, como uno de los requisitos, más de la mitad. ¿Que se relacione con los seres vivos? Sí, es un gas derivado de la descomposición, entre otras cosas, ¿no? Descomposición de la materia orgánica. Es un combustible. También las heces fecales nuestras y del resto de animales se descomponen y me generan gas metano, ¿cierto? La madera, al descomponerse en las selvas, las hojas, al descomponerse en las selvas, me generan acumulaciones de gases explosivos. O lo que pasa, por ejemplo, en el interior de las minerías. Una chispita de los señores que trabajan allá a muchísimos metros de profundidad, con sus martillos y sus picas, sacando carbono preciso, o esmeraldas, o cualquiera de estos otros metales de exportación, se generan grandes derrumbes. La gran diferencia es que si es en Chile, hacen hasta lo imposible por sacar a los mineros con vida. Pero en países como el nuestro, la minería es ilegal. Entonces, como es ilegal, se hace de manera escondida. Ocurren las cosas y si se salvan, bendito Dios. ¿Verdad? Es otra cuestión que nos tiene bastante golpeados. Este señor sí es orgánico. Si es orgánico, cumple los dos. El primero no. Entonces, no todo lo que tenga carbono, como me decían, no todo lo que tenga carbono es orgánico. Pero todo lo orgánico tiene carbono. ¿Por qué? Voy a compartirles lo siguiente. Voy a compartirles lo siguiente. Un segundito aquí. En ese sentido, tendríamos nosotros que mirar, y aquí empezamos otro referente, que es referente de orgánico. Basándome, esto lo vamos a dejar de último. Pero quiero basarme, ya me quedan 5 minutitos. Quiero basarme en esto, muchachos. No, acá. Voy a comenzar por esto que fue el boom en su momento. Y en algunos países lo sigue siendo. Los populares vapeadores. Algunos piensan, no, eso no es contaminante, eso no hace daño, eso no es adictivo, eso no puede generar problemas de salud, eso no produce olor, bra, bra, bre, bre, vibrum. Así, que te vende eso, de pronto te dice eso. El que lo vende, ¿verdad? Pero si yo empiezo a revisar, si empiezo a buscar la literatura, me voy a encontrar con que hay algunos componentes que crean el daño suficiente para ser considerado como precisamente adictivo y precisamente contaminante. En uno normalito, ¿verdad? En uno normalito. Y después vamos al convencional. Al convencional, ¿verdad? Entonces, encontramos, por ejemplo, la boquilla. Encontramos que entre la boquilla y lo demás hay un atomizador que va a convertir el líquido en vapor. Significa que aquí tiene que haber aumento de temperatura. Claro, mire, calentador. ¿Cierto? Para lograr que el líquido se convierta en vapor, yo tengo que suministrar temperatura, yo tengo que suministrar presión, cambio físico de la materia. Pero, ¿qué líquidos se pueden utilizar? Muchísimos. Aquí me dicen que hay una mezcla líquida de nicotina, glicerina, propilenglicol. En mi vida he escuchado esos nombres, no importa. Nicotina termina en ina. Glicerina termina en ina. Propilenglicol termina en ol. Te pregunto, las proteínas como la hemoglobina, la miosina, la actina, por nombrar solo 3, también terminan en inas. Claro, porque van a tener unos grupos orgánicos funcionales a base de nitrógeno. Y el nitrógeno es el más abundante en nuestra atmósfera, primer elemento del grupo 5. A la derecha, zona ASP en la tabla periódica, ¿verdad?
Glicerina también es un derivado de ¿quiénes? Nombre industrial de un alcohol, propilenglicol. Estamos en orgánica y hay que empezar a hacer mención de esos nombres. El propilenglicol es un tipo de alcohol aromatizante, pero es combustible, ¿cierto? Es combustible, y si es combustible puede ser explosivo. Si hay un mal manejo de esto, recuerde lo que le sucede a un celular. Puede ser el 12 que cuesta más de 6 millones de pesos, ¿verdad? Pero su batería puede explotar, y en internet encontramos muchísimos casos de eso, ¿verdad? Hay un botón de encendido que funciona con un LED. Significa que esto también, según física, me va a proyectar ciertas imágenes. Y mire dónde está la batería. Y esa batería debe funcionar con sustancias químicas también, que me generen la corriente. Aquí les coloco una información adicional. Los nodos dispositivos están formados por una batería de litio, chip inteligente con un programa que controla los circuitos, corriente eléctrica, y una cámara atomizadora y el cartucho, todo lo que hemos descrito acá. Los líquidos varían en cantidad de nicotina y presentan saborizantes para generar un gusto más atractivo. Abrimos una bolsita de papitas fritas y de pronto el que está al lado enseguida te pide un poquito. Esos componentes también tienen ciertas sustancias que van creando una dependencia. La batería del dispositivo se recarga vía USB, corriente eléctrica también. Este es el boom del momento, pero el antiguo, mira lo que tiene, y quiero que observes algo. Nicotina. ¿Sí ves? Sustancia más adictiva, veneno, y mata lentamente por el uso recursivo de esas sustancias. Me genera monóxido de carbono, desecho de la combustión. Lo mismo que sucede en los vehículos. También en su elaboración participa la acetona, que es una sustancia orgánica que también participa para los quitaesmaltes y otras cosas más. Anomia, en fin, ¿verdad? Butano, metanol, ol, lo mismo que el propilenglicol, ol, porque son alcoholes aromatizantes. Butano, que se utiliza para los encendedores, o como le llamamos aquí en la sabana, para la mechera. Esto y otras cosas más, por mencionar tolueno, que es cancerígeno, se utiliza para pegamentos y demás. Además, mira, acá, si quieren mirar, nicotina, mire, también se utiliza para los insecticidas, la preparación de insecticidas. Entonces, no es muy cierto que la nicotina utilizada en los vapeadores es inofensiva. ¿Ve? Era digamos, el mensaje. Bueno, 8:32, me les robé 2 minuticos. Entonces ya hoy empezamos a utilizar la tabla, empezamos a utilizar la calculadora. De hoy en 8 continuamos con esto. ¿A quién dejé encargado en este grupo para la recolección de la información de los correos y los números de teléfono? A mí, profe. Te agradecería. Se la mandé anoche. ¿La mandaste? Ah, bueno, sí. Te agradezco muchísimo. Muy amable. Este fin de semana organizo los grupos de WhatsApp. Que mi Dios me lo bendiga, Carlita, que tengas un resto de día muy, muy, muy feliz, y que mi Dios te siga. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profesor. Cuídense, por favor.